Bueno, y hablando ya de temas internacionales, la situación en el mundo no está nada fácil. La situación, en vez de uno verle algún, diríamos, bajadero, lo que hace que se complica más. Por ejemplo, lo más reciente, señoras y señores, usted sabe lo de Irán, ¿verdad? En Irán hay una revuelta popular que no tiene precedente. Una revuelta que se ha extendido desde la capital de Irán hasta las demás regiones, como si fuera, diríamos, usted le prende un fósforo a un hilo de pólvora, así mismo se ha extendido el tema de esa violencia que usted ve ahí en pantalla, que no es ni edición ni es un invento, eso es así. Irán, bueno, lo que estudian la Biblia o leen la Biblia saben que Irán es lo que era Persia, según desde el Génesis de la Biblia, se habla de esa tierra, de Persia, ¿verdad? Los persas. En el 1935 dejaron de ser Persia para convertirse en Irán. Y en Irán, yo recuerdo como ahora, cuando la mayoría de ustedes no había nacido, la mayoría, quizá el 90% de quienes están viendo este programa ahora no habían nacido cuando en Irán había un tal el Shah de Irán, famoso, el dueño de Irán, el Shah que era el superior, el supremo, que tuvo que salir huyendo de allí de Irán en el 1973, más o menos. Tuvo que salir huyendo y exilarse en un país vecino que se llama Egipto, donde murió después, porque la masa se tiró a la calle en una revuelta parecida a esta que usted está viendo ahí. Porque la gente, señores, yo siempre lo digo y lo traigo a colación ahora, después de esa crisis de Venezuela y de otros lugares donde la gente ha quitado gobiernos progresistas para poner gobierno de derecha, que la gente lo que está hoy en día es que le resuelvan sus problemas. Los gobiernos que no tienen capacidad de atender los reclamos de la población en materia de salud, en materia de servicio público, en materia de seguridad, óigame, no tienen sentido. Y la gente se revoltea y todo hasta un día. La primera vez la gente recula porque la policía o la fuerza del sistema de represión disparan, matan uno o dos, pero el segundo día la gente no le tiene miedo a nada. Y aunque haya una masacre, como al efecto parece ser que puede ocurrir en cualquier momento en Irán, ya van más de 500 muertos en esta jornada de protesta que usted está viendo ahí. Ahí lo que vemos es una fotografía, pero donde está la candela y el juidero, así está Irán en sentido casi general hoy. Claro, hay que decir que nosotros, lo que no nos chupamos un bobo, y lo que sabemos lo que hay y que escudriñamos, investigamos y pensamos primero y analizamos, sabemos que detrás de esas movilizaciones hay dos instigadores que están muy interesados en derrocar el actual gobierno iraní por una serie de factores ya de geopolítica y de temas incluso hasta que le quieren dar una categoría religiosa. Está el señor Benjamín Netanyahu de Israel y está don Donald Trump, que ellos están planteando directamente el derrocamiento de ese gobierno y posibles bombardeos como esta madrugada, dijera el presidente Donald Trump. ¿Y sabe qué es lo más reciente? Que exactamente fueron captados varios aviones, de esos aviones fantasmas que hay, que solo se usan para acciones militares de alta envergadura, lo que se usaron para bombardear aquellas supuestas plantaciones nucleares de Irán. ¿Se recuerdan? Cuando el pleito con Israel. Bueno, pues van en camino hacia una nación árabe que se llama Qatar. Usted sabe que los cataríes, igual que los árabes sauditas, tienen una confesión que ellos se conoce a nivel internacional como sunitas, mientras los iraníes son chiitas.
son denominaciones desde el punto de vista de la fe, que no tenemos tiempo aquí para entrar en esos detalles, pero que eso los divide a ellos de manera religiosa y hasta ideológica. Y entonces tienen contradicciones históricas, por lo cuales cualquier base en Arabia Saudita puede servir de trampolín para que Estados Unidos e Israel le llegue a Irán. Y eso, usted sabe lo que puede ocurrir. Bueno, esta mañana el presidente iraní dijo y anunció que en caso de ser atacados, ellos van a contraatacar a las bases militares que tiene Estados Unidos en la región, incluyendo en Irak, que son limítrofes, son fronterizos, y que van también a arremeter contra Israel. Y ellos tienen material para llegar a Israel y a las bases de Estados Unidos. Eso lo saben los organismos de inteligencia de ambos países. Que eso traería ¿qué? ¿Qué traería eso como consecuencia? Bueno, que ni usted ni yo nos imaginamos qué puede ocurrir. Ni usted ni yo podemos ahora mismo tener una idea concreta de lo que puede pasar. Pero así es que está el mundo. Así es que está el mundo. Eso en Irán va a traer como consecuencia, y vemos en pantalla a Benjamín Netanyahu a la izquierda suya y al presidente Trump. Ellos se reúnen con mucha frecuencia y están juntos y unidos en una serie de tareas de predominio en algunas zonas del mundo, especialmente en la Franja de Gaza, donde casi 80,000 ciudadanos que no tenían que ver nada con Hamás, con el grupo que Israel considera que tiene que eliminarlo a como del lugar donde se metan. Donde quiera que se meta alguien de Hamás, sabe que está condenado a muerte. Y esto se produce en el marco de lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo que no excluye a Europa. Por ejemplo, el caso de Groenlandia, que el presidente Trump insiste incluso en que por las buenas o por las malas, Groenlandia, esa isla de más de 1 millón de kilómetros cuadrados que pertenece legalmente, jurídicamente a Dinamarca, el presidente Trump dice que no, que eso, por razones de seguridad de Estados Unidos, tiene que pasar a su dominio. Ya sea comprándola, inclusive existe la oferta de $100,000 a cada uno de los habitantes de Groenlandia, que no son muchos, no llegan a 100,000 los habitantes de Groenlandia, porque es un país nórdico, frío, es una capa de hielo entero. Para vivir ahí hay que convivir con bajo cero regularmente. Y no es fácil. Pero debajo del hielo, ¿qué hay? Tierra. Y debajo de la tierra, ¿qué hay? Riqueza. Hay recursos naturales inimaginables que Estados Unidos ya lo sabe. Y que Donald Trump sabe que eso es negocio. Y eso es para fortalecer el imperio, ¿no? Para fortalecer Estados Unidos. Así que ahí es otro frente que está por verse qué pasará. Hasta el extremo de que Emmanuel Macron, que es Macron que se escribe con CH, Macron, pero los franceses dicen Macron. Este señor, que el presidente de Francia ha anunciado esta madrugada que él va a plantearle al parlamento de su país la separación de la OTAN. Ellos salir de la OTAN. La OTAN es la Organización del Atlántico Norte. En inglés la sigla es NATO, 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 que es la unión de las Fuerzas Armadas de la Unión Europea y Estados Unidos, y que antes diríamos, de la desaparición de la Unión Soviética, que se regía a través del Pacto de Varsovia, que era el contraparte de la OTAN, pues quedaron solos, la OTAN quedó sola en el mundo. Y ahora con el tema de Ucrania, que quiso expandir la OTAN, su poderío para emplazar misiles en ese país fronterizo con Rusia, bueno, pues ahí vino el conflicto con lo que ellos llaman con Putin, y trajo como consecuencia esa guerra entre esos dos países que Rusia la va ganando de manera indudable, pero que Europa, que es el principal padrino del señor Zelensky,
no quiere dar su brazo a torcer y ahora lo que quiere es hablar de negocio, porque todo el mundo quiere ir a invertir para reconstruir a Ucrania sobre la base de buscar cuarto. Todos los miles y miles de millones en euros y en dólares que el señor Zelensky ha mal invertido, otros se lo han robado sus ayudantes, y eso no lo digo yo, eso está en la prensa. Esos cuartos hay que recuperarlo ahora, y ahora lo que hay es negociar, sin importar la sangre, sin importar el dolor de las familias que se han destruido con esta fuñida guerra, que es solamente una parte de esa situación internacional que vive la humanidad. Pero señores, y ahí el caso de cerca de nosotros, de Venezuela, el presidente Trump ha sido claro. El presidente Trump tiene algo bueno, que no allanta, que no inventa, no habla embuste, que te dice lo que es. Si te va a aplastar, te dice te voy a aplastar. Y no te va a dar un abrazo para después aplastarte. A Trump no hay que llevarle ninguna seña, él lo dice todo. Por lo menos tiene eso bien, tiene eso bueno. Y ahora mismo hay una serie de situaciones con relación a este panorama internacional que nos compete de manera directa. Y es, ¿sabe lo que dice el presidente Trump? Que a él le gustaría que el señor Marco Rubio, quien es su secretario de guerra o de defensa, que era antes, ahora es de guerra. No, secretario de Estado era. Secretario de Estado de él, porque el secretario de defensa es Hawks, es otro, que ahora es de guerra. O sea, el jefe del Pentágono, ¿verdad? Ese otro. Pero el señor Marco Rubio, quien es su canciller o secretario de Estado, es de origen cubano. Dice Donald Trump que a él le gustaría que el señor Marco Rubio sea presidente de Cuba y está advirtiéndole a Cuba. Primero ya anuncia hoy de manera formal que le cortó el suministro de petróleo de Venezuela y que Cuba no va a tener ni dinero ni petróleo proveniente de Venezuela como ocurría desde los gobiernos de Hugo Chávez hasta Maduro. Eso quiere decir que van a estrangular más a Cuba. Vamos a ver qué va a pasar en la región con esta situación. Y de hecho, según las informaciones que nosotros tenemos, Cuba está prácticamente en pie de guerra y preparándose para lo peor. Y eso no nos conviene a nadie. A nadie absolutamente nos conviene eso. Así que de esta manera, nosotros queremos dejar aquí ese enfoque breve de cómo está el mundo y llamando a ustedes que el que no quiera dolor de cabeza para dormir o no quiera insomnio, o sea, falta de sueño, que me deje eso a mí, que yo amanezco viendo esos fenómenos y esos problemas. Nadie sabe en qué parará la cosa, caballero, como decían por allá por los 60 en este país. Y es preferible tomar en cuenta que merecemos un mejor mundo y un mejor país. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos casi de una vez. Hacemos